imposible mencionarlos a todos. Amigos todos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy les proponemos algo diferente. Es una charla dirigida por Andrea Blanquet sobre las posibilidades y los límites que tiene la representación de la Shoah en el cine. Se verán fragmentos de filmes emblemáticos y veremos un corto inédito realizado por la hija de Andrea Blanquet, Milagros, llamado Pincus y su trompeta, y aquí tenemos a familiares de Pincus Frank, que están por allá sentados, por supuesto, bienvenidos especialmente. Andrea Blanquet es conocida por mucha gente. Entonces, me permito hoy hablar de cine cuando lo mío es el teatro. Quiero hacer esa salvedad, ¿está? Bueno, esta ubican de dónde es esta imagen, ¿verdad? Porque es una de las imágenes más famosas del cine de la Shoah, que es la lista de Jean, la niñita del abrigo rojo, es un emblema, ¿no? ¿Por qué esta charla se llama Arte o Memoria? El cine es arte cuando es cine de autor, que es el caso de Spielberg, es un autor, ¿verdad? No es simplemente un productor de películas para vender y entretenerse. No es solo eso, aunque también eso importa. El tema con Spielberg es que transgredió ciertos límites que hasta ese momento se venían tocando con el cine de la Shoah, que ahora vamos a ver, generó un debate enorme, ¿ah? Pero a la vez tuvo un éxito y lo vieron millones y millones de personas este film, y se utiliza en la educación este film como ejemplo de tolerancia y dignidad humana en varios contextos educativos. Sin embargo, fue muy criticado por otros cineastas, y eso lo vamos a ver ahora, porque voy a citar acá a Paul Ricoeur, que es un filósofo y un experto en memoria. Y en un libro muy interesante dice: cuando el historiador es confrontado con lo horrible, la relación de deuda se transforma en deber de no olvidar. Se crea una relación de deuda con esos que ya no están, y entonces el arte, que siempre ha sido el espacio del subjetivismo por excelencia, de la libertad del individuo, ¿no?, adopta otra perspectiva, que es una deuda ética con los que no están, y un deber no olvidar. Y ahí surge el tema de que el arte y la memoria no son tan diferentes. La memoria se da a través del arte, y el arte, gracias a la memoria, puede ser producciones profundamente éticas y estéticas, las dos cosas, ¿verdad? Claro, el cine es un arte que implica también en el imaginario de todos nosotros, de la cultura de masas, entretenimiento, ¿verdad? Y cierta cuota de placer. Ahora, ¿cómo confrontar al espectador que ha pagado su entrada, que sale el sábado de noche, que va al shopping, con lo horrible? Sobre todo, porque el cine, a diferencia de la literatura, utiliza materiales de extremo realismo. La literatura está construida solo con palabras, y hay una relación muy íntima entre el escritor y el lector. El lector está sola con ese libro, en la cama. Puede llorar, puede pensar, y está sola con su imaginación. El lector hace con las palabras, ¿no?, la realidad de esos escritores, en este caso, escritores que fueron testigos y que contaron y se convirtieron en escritores para poder explicarle a la humanidad lo sucedido. Pero claro, el cine es otra cosa. No es un espacio de imaginación,
de un individuo solo, es un fenómeno de masas, ¿verdad? Entonces, cuando los escritores escriben sobre la Shoah, tienen extrema precaución, ¿no? Como Primo Levi tantas veces pidió, de ser austeros, ¿no? Ser austeros, hay que respetar la dignidad de las víctimas, no victimizarlas, no hay que volver a victimizarlas mostrando elementos de la crueldad ejercida sobre ellos que se pueden dar elípticamente, que se pueden aludir sin explicitar. Ahora, el cine tiene un problema grande, explicita bastante más que la literatura, porque usa imágenes, más que el lenguaje, más que las palabras, comunica por imágenes, ¿no? Entonces, hay otro tema. Nosotros tenemos 1,5 millones de fotos, creo que esa es la cifra más o menos, de fotos que son documentos de la Shoah. Las imágenes del cine se van a inscribir sobre un inmenso panel que está atrás, que son todos los documentos visuales históricos que tomaron, por un lado, los aliados cuando llegaron a los campos, y tomaron muchísimas fotos, hasta Hitchcock filmó, sabían eso, ¿no? Y luego están las fotos de los perpetradores que mandaban a los fotógrafos a fotografiar a las víctimas burlándose de ellas, etc. Hay también fotógrafos que son víctimas. Es el caso de Francesc Boix, ¿no? De la ciudad de donde es mi padre, de Barcelona, uno de los tantos republicanos deportados a Mauthausen, que como era fotógrafo de profesión, un chico muy joven, lo obligaron los nazis a fotografiar toda suerte de atropellos contra los derechos humanos, y él logró, por la red de resistencia, con la ayuda de una austríaca que era antinazi, ocultar los rollos. Es muy interesante, hay un documental que se llama El fotógrafo del infierno, Francisco Boix, y es una víctima que ha fotografiado verdugos y también ha mostrado con las órdenes del verdugo, ha mostrado el sufrimiento humano, ¿verdad? Eso, pero la mirada del perpetrador es bien diferente de la mirada de la víctima, ¿verdad? Esta foto seguramente la hizo un perpetrador. Ustedes saben que los soldados alemanes tenían prohibido sacar fotos de las masacres que hacían, y sin embargo algunos lo hacían para llevar de souvenir. Este es un ejemplo, ¿verdad? Lo que importa es el testigo ejemplar. ¿Cómo comunica el testigo? A veces, muchas veces se ha quedado en silencio y otras veces ha comenzado a hablar. Y entonces sería la palabra la constructora de memoria, una palabra compartida, porque además del testigo están aquellos que pueden escuchar al testigo, que tienen la empatía y la capacidad de escucharlo, ¿no? Ahora, el cine no es solo hablar y escuchar. La literatura, que es Elie Wiesel, recién salido. ¿Saben que Elie Wiesel, su maravilloso libro La Noche, en realidad primero tenía 1000 páginas, lo escribió en yiddish, se lo publicaron en Buenos Aires en los años 50, pero se calcula que lo escribió muy jovencito, a los 18 años, y tenía la experiencia del lager intacta prácticamente, ¿no? Entonces escribió ese libro de 1000 páginas que después, gracias a François Mauriac, lo redujo y lo convirtió en una síntesis, y eso hizo esa maravilla que es la trilogía de la noche, ¿verdad? Bueno, pero son palabras, y palabras muy poéticas, ¿no? El cine tiene que lidiar con cómo representar el horror, pero además tiene que lidiar con imágenes que todos conocemos. Toda esa pornografía del Holocausto que a tantos ha circulado y que circula en internet, y que el Museo Yad Vashem está tratando de, varios museos, no solo Yad Vashem,
de no enfatizar a la víctima como cuando es solo un esqueleto. Ese ser humano tuvo un nombre, tuvo una historia, entonces se pretende rescatar el antes de la víctima. Porque si no, esas montañas de cuerpos una y otra vez reiteradas, lo único que generan en el espectador es como una especie de hábito y de resignación. Y eso es peligroso, ¿verdad? Además, otro tema. Para los sobrevivientes que se convirtieron en escritores en esa terrible experiencia que fue el lager o el escondrijo o el gueto, ¿no? Hay una coincidencia que dice, no hay palabras para explicar lo que es Auschwitz o lo que era Auschwitz. No hay escritor, no hay autor creativo que hubiera podido imaginar siquiera lo que era Auschwitz. Entonces, si a los propios escritores con palabras les resultaba difícil tratar de acercarse a lo que era lo que había sido la Shoah, imagínense volver a usar escenarios, actores, tratar de reproducir en cartón piedra lo que fue Auschwitz. Hay como una paradoja. Tenemos por un lado lo indecible y luego el cine tratando de hacer como muñequitos que imiten aquello que no se puede ni siquiera decir, ¿verdad? Eso es todo un dilema. Acá esta frase de Primo Levi a mí me parece bellísima. Es una frase de Si esto es un hombre, que dice: por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Esto el narrador lo dice en el momento posterior a la llegada a Auschwitz, cuando son rapados, cuando todos se ven a sí mismos desnudos, y ahí se da cuenta que no hay palabras para explicar eso. Que de todas formas, Primo Levi hasta el final se impuso la deuda de hablar, más allá de que fuera insuficiente el lenguaje. Por ejemplo, están en el laboratorio, ¿se acuerdan que Primo Levi era químico y fue al laboratorio de la Buna después de un examen patético que le hizo un nazi? Y ahí se enfrentó a un lápiz y un cuaderno después de mucho tiempo sin ver esos instrumentos tan humanos, ¿no? Y ahí se dio cuenta de que había que utilizar la palabra escrita para poder explicar lo que no sabría decir, porque una pesadilla que perseguía a las víctimas era que si salían vivos, nadie les creería, ¿no? Y Antelme, que es de abajo, Robert Antelme, miembro de la resistencia francesa, que escribió un libro extraordinario, se llama La especie humana, termina su libro con la llegada de los americanos repartiendo chocolates, pero no queriendo escuchar el relato de los sobrevivientes que pesaban 30 kilos. Y él llega a la conclusión de que la verdad puede ser más agotadora de escuchar que una fabulación, ¿no? Entonces, ¿dónde metemos al cine en estos dilemas? El cine que estamos tan acostumbrados, los espectadores, a que sea creíble, verosímil, a menos que sea una cosa de ciencia ficción, contar a sus hijos, ¿qué poner en la pantalla? ¿No? Y también el lector, el espectador, también hay que dignificarlo a él. No tiene por qué contarse la atrocidad más grande de la humanidad, mostrándola, reproduciéndola otra vez. Y ahí está el desafío del artista que él representa la Shoah. Nosotros actualmente tenemos un canon de la Shoah, de grandes escritores de la Shoah.
Primo Levi, Robert Antel, Kurt Kluger, hay, no sé, unos 20 autores que son, Paul Celan, Jorge Semprún, son extraordinarios escritores que podrían estar en cualquier historia literaria general, aunque tardaron en integrarlos a los programas de educación en Europa, unos cuantos añitos tardaron. Pero esos escritores fueron testigos, además de sobrevivientes, son los actores y los narradores de los relatos y, por supuesto, que juzgan. Juzgan a los verdugos, juzgan a la humanidad, a veces juzgan también víctimas. Pero el cine, ¿quién lo hace? Desde luego que no lo hace un testigo. Cuando uno ve eso, ve al hijo del verdugo, ¿no?, conversando apaciblemente con la víctima, y parece papeles intercambiables. De hecho, la última escena de la cámara de gas es, además de ser totalmente inverosímil, la empatía que se genera ante el hijo del verdugo y al verdugo buscando a su hijo perdido en mitad del lager, es realmente, a mí me resulta desagradable. No sé ustedes, pero a mí me resulta desagradable, más allá de que tiene aciertos esta película y que comunica muchísimo y sensibiliza. Pero creo que tiene un error de perspectiva sobre dónde poner la mirada. Y hay un hecho claro, cuando se produce arte sobre la Shoah, la mirada debe ser desde la víctima y no desde el perpetrador. Humanizar al perpetrador, bueno, sí, lógico, fueron seres humanos, por supuesto, no fueron una raza de dementes ni mafiosos, fueron seres humanos. Pero esta película ha sido muy discutida en Yad Vashem, donde se educa a los profesores para enseñar la Shoah, muy discutida. Más aún que La vida es bella, que también ha sido muy discutida. Jorge Semprún, no sé si lo ubican, es un español que su papá era el embajador de la República en París. Cuando gana el fascismo en España, ellos se quedan allá y él era un adolescente, o sea que es bilingüe total, es español y francés. Y miembro de la resistencia francesa, fue a dar a Buchenwald. Y es un testigo privilegiado porque, si bien a él no fue la Shoah lo que él vivió, pero sí fue testigo, lúcido, único de la Shoah en Buchenwald. Cuando regresan en el tren, los amigos de él, que eran resistentes, varios judíos, regresan y en el tren hablan de esto. Tienen este diálogo que para mí es notable, cómo muestra cómo se puede hacer para transmitir memoria y Shoah y hacer arte, pero con todas las limitaciones se puede. Dice acá Semprún, estábamos preguntándonos cómo habrá que contarlos para que se nos comprenda. Asiento con la cabeza, es una buena pregunta, una de las buenas preguntas. El verdadero problema no estriba en contar, sino en no escuchar. ¿Estarán dispuestos a escuchar nuestras historias, incluso si las contamos bien? ¿Qué quiere decir bien contada?, salta indignado uno. Hay que decir las cosas como son, sin artificios. Entonces intervengo para decir lo que me parece una evidencia. Contar bien significa, de manera que se sea escuchado. No lo concebiremos sin algo de artificio. El artificio es suficiente para que se vuelva arte. Acá Semprún se da cuenta que no es suficiente el documento, el testimonio del testigo que va al juicio de Nuremberg. Hay también que hacer arte, hay que poner algo de artificio para que el lector o el espectador o el receptor de esa obra pueda sentir no solamente, pueda entender Auschwitz, no solamente por cómo estaban las torretas puestas o con cuántas horas trabajaban bajo la lluvia, no solo por eso, sino para explicar el mal.
esto lo dice a continuación, no voy a leerlo todo, pero dice, voy a leer solo el último párrafo. Tal vez, pero el invite no estribará la descripción del horror, no solo en eso, ni siquiera principalmente. El invite será el invite del desafío. Será la exploración del alma humana en el horror del mal. Necesitaríamos un Dostoyevsky. Pues no se trata solamente de contar lo sucedido, los hechos, sino esa magnitud extrema, absoluta, que para Elie Wiesel es un misterio insondable, que significó la Shoah, el más radical de los crímenes contra la humanidad que hemos vivido. Entonces tenemos los escritores y los que escucharon a los escritores, como por ejemplo los cineastas. Los cineastas fueron muy atentos, escuchas de las víctimas. En el caso de la lista de Schindler, no había previamente un libro. O sea, el que hizo Spielberg, que fue muy interesante, hizo todo un trabajo antes con los sobrevivientes que aún quedaban y en base a eso hizo el guión, ¿no? Y en el caso de Polanski tomó el libro El pianista del gueto de Varsovia. Pero en los dos casos, frente a las víctimas encapsuladas en el silencio por la muerte, por la censura, por el tiempo, porque ya los sobrevivientes son muy viejitos, aparece el otro solidario. Necesitamos al otro. Para transmitir la Shoah necesitamos al otro. Necesitamos crear un ser solidario que está ahí dispuesto a escuchar. Bueno, y acá llegamos por fin propiamente al cine. No sé si ubican, a Spielberg todo el mundo lo ubica, y a Lanzmann, Claude Lanzmann, fue el secretario de Simone de Beauvoir, fue pareja de Simone de Beauvoir mucho tiempo, y durante 20 años, creo que estuvo haciendo 20 años, ¿alguien sabe? Shoah, el documental que dura 9 horas, pero ahí está, 9 horas entrevistó muchos testigos, muchos sobrevivientes, observadores pasivos, perpetradores, y hizo un documental que es una obra maestra, es un monumento que se llama Shoah. Él, justamente la palabra Shoah, Lanzmann es el que la pone en el espacio público. Antes se decía Auschwitz, se decía Holocausto, empezó a aparecer como la palabra preferencial a partir de la serie de Holocausto, pero está imponiendo la palabra Shoah. Yo quiero que miren los dos retratos que hicieron sobre estas dos cineastas, porque van a notar en la imagen la diferencia que hay entre ambos, ¿no? Lanzmann no mira la cámara nuestra, sino que está mirando su cámara, y en ese ojito escondido, que tiene uno cerrado y el otro lo tiene abierto, está mirando al testigo. Porque Shoah, en la película de 9 horas, consiste justamente en mirar al testigo y escucharlo. Tiene una capacidad para encontrar el ángulo exacto para que el testigo comunique por medio de la mirada, del gesto, de los silencios, extraordinario. No es poner a grabar y chau. Es realmente un trabajo artístico increíble el de Lanzmann. Pero él decía que no se podía representar la Shoah, que era obsceno representar la Shoah en el cine, y que si hubiera encontrado imágenes de celuloide filmadas por los verdugos, por ejemplo, de la cámara de gas, las hubiera quemado. Que lo que había que hacer era evocar la Shoah a través del testigo ejemplar. Evocar a través de las palabras. Y Spielberg dice, no, todo es útil a la hora de recordar la Shoah. Pues claro, el problema de Lanzmann es que nos quedamos acotados a su documental o alguno más. Pero después, cuando no esté el testigo, es como limitar mucho la comunicación de la Shoah.
aunque a mí, la película favorita mía sobre el tema es la de Lanzmann y no la lista de Schindler, pero yo reconozco que Spielberg tiene absolutamente razón cuando dice todo es útil a la hora de comunicar la verdad. De comunicar la verdad, si tengo que utilizar actores, los utilizo. Si tengo que hacer un guión ficticio, a pesar de que los hechos fueron reales, tengo que inventar un diálogo, lo hago. Si tengo que... Incluso Spielberg quería filmar dentro de Auschwitz, no lo dejaron. Pero, bueno, si tengo que volver a construir en un escenario de Hollywood un espacio idéntico a Auschwitz, lo hago. Si tengo que imitar cómo se filmaba en esa época hasta el granulado, lo hago. Todo sea bienvenido porque lo que importa es la memoria. Entonces, Spielberg fue el gran transgresor de las leyes de Lanzmann. Y Lanzmann le destruyó en la crítica que escribía sobre cine y en la prensa francesa. Se pusieron todos muy enojados con Spielberg. Pero, bueno, son las dos posturas, ¿verdad? Miren lo que dice Lanzmann, esto es muy fuerte. El holocausto es único porque erige un círculo de fuego en torno a sí, un límite que no es lícito transgredir porque una medida determinada, absoluta de atrocidad es intransferible. Quien lo hace es culpable de la peor de las transgresiones. O sea, estaba Lanzmann muy dogmático, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que su película es una obra maestra, pero ¿qué pasa con el después? ¿Cómo seguimos construyendo memoria de la Shoah solo con una película, con la de Lanzmann? Tenemos que hacer. Entonces, es evidente que en el mundo contemporáneo el cine es un vehiculizador del pasado. Esto es fascinante cómo a los espectadores les interesa cómo vivían sus ancestros, qué pasó en el pasado. Muchas películas son recreaciones de época, ¿no? Porque el cine tiene esa capacidad de mostrar lo que ya no es, ¿no? Prodigiosa. El tema es hacerlo bien y cumplir con todos estos requisitos éticos, estéticos, verosimilitud, etc. Ahora vamos a ver fragmentos de películas. Se emocionó. Sí, por fin. Por fin. Un aplauso para ellos.